Sé sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, siempre está tratando de cómo buscar para devorarnos. Los creyentes deben mantenerse alerta porque Satanás constantemente busca oportunidades para atacarnos. Y cuando menos te lo imaginas es que viene la tribulación, los desafíos, la prueba, la guerra, el sufrimiento, el llanto, cuando menos te lo imaginas. El diablo, en Juan 8:44 dice, el diablo ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás trabaja principalmente a través del engaño, distorsionando la verdad para alejar a las personas de Dios. Es importante reconocer las tácticas de Satanás, porque según estamos mirando cómo vamos a ponernos, ¿no, verdad? Este ceñido de vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo podemos ponernos el escudo? ¿Cómo podemos ponernos el yesmo? ¿Cómo podemos? De ahí es importante saber. Satanás trabaja siempre para engañarnos. Esto está bien. ¿De verdad que Dios dijo esto? ¿De verdad que Dios compartió esto? ¿De verdad? Trayendo dudas siempre a la palabra de Dios, para engañarnos, para que no confiamos, para que no echemos nuestras cargas en Cristo, para que nos apartemos en las pruebas. Y hay veces que son pruebas difíciles que vienen a nuestras vidas. Siempre trata de engañarnos, distorsionarnos, para alejarnos. Reconoce las tácticas de Satanás. Muy a menudo ataca a través de la tentación, la mentira, la división, el desaliento. Combate estas acechanzas mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios y la rendición de cuentas. Examina regularmente gracias, tus pensamientos y acciones. ¿Estás creyendo mentiras o ignorando un ataque espiritual? El diablo es un mentiroso. Distorsiona la verdad, engaña, manipula, desvía la realidad. Así como vino a Eva con una imagen distorsionada del conocimiento, o al cegar la mente de los fariseos para que no escucharan a Jesús. Sus estrategias incluyen la mentira, el orgullo, la seducción por el deseo físico y la búsqueda del estatus, con un objetivo para desviar a las personas de la verdad de Dios y de su voluntad. La mentira, el engaño. Aquí, ¿te acuerdas que dice? Esforzarte. ¿Te acuerdas cómo empezaba? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos, tenemos que estar en la palabra, tenemos que buscar a Dios, tenemos que rendirnos a Dios, porque Satanás siempre es un mentiroso, él nos engaña. Busca desviarnos de la verdad, manipularnos, de traer orgullo. El diablo utiliza el orgullo para deformar la percepción de tú mismo, llevando a un deseo de grandeza por encima de Dios. Hay el orgullo. ¿Cuántas personas no han caído por su orgullo? Es importante. También nos ataca por el materialismo. Como poseer cosas materiales para tú sentirte mejor, y sabemos de que nada ni nada nos podemos llevar de este mundo. Nada te puede llenar tu alma como solo Dios. Nada. Ni casa, ni dinero, ni carro nuevo, ni nada. Ropa nueva, unos tenis nuevos, nada. Un televisor grande, nuevo, nada. Ni tecnología, nada. Una ropa buena, un vestido bueno, un pantalón, nada te va a llenar espiritualmente. Porque solo Cristo puede llenarte ese vacío. ¿Se acuerda el campesino de ahí de Baracoa, en la montaña? Solo Cristo puede llenar este vacío. Y vemos, hermanos, hermanas, que es importante estar, dice, firme, fuertes en el poder de Dios, vestidos
de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios. Vemos, hermanos, hermanas, que estamos en una verdadera batalla espiritual. Pero Dios nos da herramientas, ¿no verdad?, que podamos usar para poder batallar. Y esas son, ahora vas a ver, según entramos poco a poco en ese vestuario. ¿Se acuerdan que el vestuario del soldado romano, todas esas vestuarios representaba algo? Y Pablo hace referencia a esa vestidura, refiriéndose a la del el soldado romano, con un propósito, para ayudarnos a poder enfrentarnos y poder batallar la guerra y poder vencerlo. Y es importante que todos estos detalles lo podamos comprender para podernos ponerlo, para poder batallarlo, como Dios quiere que batallemos la guerra, no con nuestras propias fuerzas, sino con la voluntad, la esperanza, el poder, la palabra, el Espíritu Santo, la oración de Dios. Es importante, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos, dice, según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra batalla es espiritual y requiere armas divinas para tener victoria. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los creyentes ya no están bajo la autoridad de Satanás, pero siguen siendo blancos de sus ataques. Entienden que las personas no son tus enemigas, incluso ni surgen conflicto. El verdadero enemigo es Satanás y sus fuerzas operando detrás de escena responde a los desafíos mediante la oración y la dependencia en Dios, no con enojo o resentimiento hacia otros. Participa diariamente en disciplinas espirituales, oración, estudio de la Biblia, ayuno, para mantener alerta y fortalecido en la batalla. Así es como podemos batallar al enemigo, estando juntos en oración, en estudios, en ayuno, en oración, para poder batallar. Mantente firme mediante la armadura de Dios. Pablo repite el llamado a tomar todo, a recibir y ponernos toda la armadura de Dios, y enfatiza que es necesaria para poder resistir en el día del malo. El día del malo se refiere a los momentos en que los ataques de Satanás son más intensos, tiempos de prueba, tentación o crisis espiritual. El objetivo no es retroceder, sino estar firmes. Estar firmes. La victoria en la guerra espiritual ocurre cuando permanecemos fieles a Dios y resistimos al diablo. Pablo insiste en que esta armadura no es opcional. Cada creyente debe usar la armadura completa para estar plenamente equipado para ir y combatir. Contra Satanás espiritualmente y poder ver la mano y el poder de Dios. Amén. Qué bonito es ver cuando Dios libra a una persona, cuando Dios cambia a una persona, cuando Dios se manifiesta con su poder y renueva a una persona. Solo Dios, ni psicología, ni entrenamiento, ni programas, nada de esas cosas tienen una función, si no es que Dios está en tu
mente, en tu corazón, ¿no verdad? En tu vida, ¿no verdad? En tu ser. Y que tú ahora, tú lo que deseas es que servir a Dios, vivir para Dios, someterte a Dios. Todo esto que estoy compartiendo es para una preparación, para poder, según nos ponemos, nos da esa armadura, poder comprender. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid el diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Mantenerse firme, ¿no es verdad? En esa sumisión a Dios asegura la victoria sobre los ataques de Satanás. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos, dice, firme, sin fluctuar la profesión de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió. Estar firme significa confiar en las promesas de Dios y mantenerse comprometido incluso durante las batallas espirituales. Estar firmes. ¿Cómo podemos, no verdad, ponernos y llenarnos de esta armadura de Dios? Estando en la verdad. Y vemos que la verdad viene por las Escrituras, ¿no verdad? Estar en las Escrituras. Ver la justicia de Dios. Que Dios desea de que nosotros estemos completamente arrepintiéndonos a cada minuto, a cada día. Señor, aquí, si hay algo en mí, Señor, líbranos. Si hay algo en mí, Señor, purifica. Si hay algo en mí, quítalo. Si hay algo en mí, Señor, libérame, Señor. Cuando tú pecas, ¿qué hace? Hay que arrepentirse. Vemos de que también vemos que tenemos que confiar en Cristo, en las promesas de Dios, que es la fe. Que en la incertidumbre o no del miedo podemos tener fe, podemos poder saber de que Dios está obrando, que Dios va a hacer su obra, que Dios en esta circunstancia en la que estamos como nación, ver lo de Charlie y ver todas muchas otras circunstancias en las que estamos viviendo y señores, no entiendo. Confieso que yo ni sabía mucho de Charlie. Yo lo había visto como persona así, pero no veía el impacto que ese señor estaba trayendo a la juventud. Y cuando eso pasa, mis hijos también empezaron a compartir con nosotros. Yo decía, wow. Y yo, empecé a buscar todos los videos y todas las cosas y decía, wow, qué hombre de Dios. Como él exhortaba a la juventud que viniera y le preguntaran lo que tú quisieras. Y él te iba a traer la palabra, él te iba a traer el consuelo de Dios, la escritura. Uno de esos videos le dice a una persona, usted lo que tiene que buscar es una iglesia que vaya y abra la palabra de Dios en su totalidad y que estudie capítulo por capítulo, versículo por versículo. Usted lo que necesita es buscar una iglesia que enseñe las palabras. Y dice, wow, y yo, qué bueno. Oremos, ¿no verdad, hermanos, hermanas, que este sueño, este ministerio nunca pare, porque ha sido de un gran impacto a la sociedad y a todos estos jóvenes. Vemos, hermanas, hermanas, que Dios está en control. ¿Y por qué deja que pasen las cosas? Sabremos, Dios está en control. Lo que sí te puedo decir es que Él está en el paraíso con Dios. Él está con su Salvador. Él está ahora sirviendo a su Salvador. Él está ahora, como dice, hablando con su Salvador. Que Él está en la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por haber tocado su vida, por haber usado su vida. Vemos, hermanos, hermanas, que es importante. Vemos de que el enemigo siempre está tratando de apartarnos. Pero aquí dice, equípate. Tienes que equiparte. Tienes que llenarte. Tienes que ponerte esa armadura de Dios para poder seguir esa guerra espiritual con todos esos dardos que tira Satanás para tratar de derribarnos, para tratar de herirnos, para tratar de que estuviéramos sangrando, ¿no verdad? Y que nos dejas ahí para que nos muera, para que muramos, ¿no verdad? Hay que tener esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder batallar.